Voy a arrancar diciéndole a todos muy buenos días. Es un placer tenerlos acá de nuevo en nuestro live. Como siempre, el objetivo de estos espacios es poder sensibilizar, poder entrenar, inspirar y tal vez motivar al desarrollo de las habilidades blandas o de las competencias para la vida que yo llamo. El tema de hoy lo voy a compartir con una persona muy especial. Se llama Coaching Familiar para el Fortalecimiento Emocional. Es un tema bien interesante. Yo soy Marlon Bence, también soy coach personal y estoy conduciendo estos espacios con muchos invitados y muchas personas con mucho talento. Eh, quiero dejar claro, antes de pasar con nuestro invitado de hoy, de que el coaching familiar sirve para despertar la conciencia y la responsabilidad en desarrollar esas habilidades que también podemos promover o que ayudan a promover los cambios que pueden enriquecer las relaciones personales y de vinculación entre los miembros de toda la familia. Entonces, es el tema que vamos a tratar. Tiene muchos temas. Hoy vamos a tratar un tema súper puntual. ¿Para qué nos sirve el coaching familiar? Hombre, nos sirve para crecer, para mejorar, para ser más felices, para convertirnos cada miembro de la familia en la mejor versión, para poder direccionar mejor los esfuerzos hacia la unidad familiar. Y dejo claro que estos temas que vamos a tratar hoy, que ni el coaching ni la psicología le puede decir a las personas cómo deben vivir la vida. Pero lo que sí pueden hacer es proporcionar medios y herramientas para que ellos puedan efectuar los cambios necesarios. Entonces hago claridad sobre esto a los miembros porque son espacios de sensibilización. El invitado de hoy es mi hermano, vive en España, tiene más de 25 años viviendo en España, allá se formó. Él es Dorian Bence Ordóñez. Él es coordinador de recursos de la ONG española Proyecto Hombres de la provincia de León, cuya misión es el trabajo en adicciones, las conductas disruptivas en personas y sus familias. Así que tiene todo un bagaje de experiencia. Dorian es terapeuta en adicciones y experto y máster en drogodependencia por la Universidad Complutense de Madrid. Él es experto en mediación familiar y coaching familiar por la Universidad Francisco Vitoria de Madrid. También es miembro de la Comisión de Prevención de la Junta de Castilla y León de la Consejería de Familias, Mujer e Igualdad de Oportunidades. Y lleva 21 años de experiencia en el programa de prevención para niños, adolescentes, jóvenes, en el trabajo con familias, a través de la mediación de las escuelas de familia y grupos de apoyo y de autoayuda para familias de pacientes con adicciones. Así que es una autoridad en el tema y hemos recogido ya, hemos recogido de los amigos de las redes sociales que nos pidieron trabajar este tema en algunas encuestas que pasamos y me decían, por favor, que es un tema y yo tomé las preguntas que ellos nos hicieron y voy a hacérselas hoy a Dorian para que nos pueda ayudar en el desarrollo de todo esto. Hay una experiencia de un país que, con todo respeto, nos lleva 10 años de ventaja en muchas cosas en el tema educativo y pues vale la pena escuchar y poder sensibilizarnos sobre este tema. Dorian, bienvenido a este Gracias, espacio y te voy Marlon. a primera pregunta, porque aquí el tiempo es oro. La primera pregunta es, ¿cuáles son los nuevos valores que ayudan al fortalecimiento emocional de la familia? Dorian. Claro. Sí, mira, los nuevos valores de hoy en día que se trabajan, yo diría que son más habilidades que hay que desarrollar en el entorno familiar. Y con esto empiezo un poco. Los que primero que tenemos que desarrollar son los padres y las madres. Son los primeros que tienen que desarrollar todo este tipo de habilidades para poder transmitírselo a sus hijos, porque ya sabemos que ellos aprenden a través de la imitación. Y si nosotros, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, para que ellos, a través de esa imitación, puedan tener un futuro emocional, un desarrollo y un futuro mejor y emocional y ser personas que puedan evolucionar y avanzar en la vida y de una manera sana y feliz, sobre todo. Sí, Lo que yo llamo, por decirte un ejemplo, por ponerte así algunos ejemplos, yo he cogido algunos. El primero es la habilidad o digamos una competencia o el valor del autoconocimiento. Son los nuevos valores que hay que trabajar. El autoconocimiento ya sabemos que es esa capacidad de yo mirar hacia adentro, de darme cuenta yo que cuáles son mis virtudes, mis defectos, cuáles son mis limitaciones
porque todos tenemos limitaciones, las aficiones y mis miedos, y verme con claridad quién soy yo realmente. Porque, ajá, Marlon, dime. Porque si No, 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 no trabajo esto, si no trabajo esto, voy a empezar a caer en algo que se llama el autoengaño. Y voy a estar autoengañándome toda la vida pensando que soy de una manera cuando los demás me ven de otra. así Entonces, es. este es un valor muy importante en la cual tenemos, sobre todo nos va a dar mucha claridad para darnos cuenta de que, porque muchas veces yo me encuentro a diario en nuestras consultas y en nuestros servicios y nuestros programas, los padres que te dicen, es que este niño grita, es violento y yo no sé por qué. Y tú estás viendo que el padre viene hablando en voz alta, dando gritos, entonces tú le dices, bueno, pero tú también vienes, utilizas un tono alto, estás hablando, y él te dice, no, no, yo no, es que yo hablo así, es que aquí hablamos así, si es de un pueblo, de una ciudad o de algo. Entonces, esto es un ejemplo que la mayoría de personas no vemos cuáles son nuestras principales debilidades que pueden incluso afectar a nuestros hijos. Sobre todo, muchas veces todas estas conductas disruptivas, situaciones, conductas desadaptativas o todos los problemas empiezan a salir muchas veces en la adolescencia, por lo general. No significa que antes no sucedan cosas. Y entonces es cuando muchas veces estamos preocupados y no sabemos cómo atajarlo. Cuando en el trabajo de la educación, lo primero que se le dice a todos los padres y a todas las madres es que tenemos que empezar a trabajar desde que son pequeños. Desde que son pequeños, porque siempre estamos pensando, los padres dicen, es que es muy pequeño para empezar a enseñarle cosas, es que todavía no se enteran, se enteran. Y es ahí donde yo tengo que empezar a trabajar. Pero claro, yo no puedo corregir, decirte al niño que no grites cuando yo grito. Yo no puedo decirle al niño que no robe, y estos son ejemplos muy básicos, pero que son muy reales con los que yo me encuentro. Y el padre a la primera oportunidad, y voy a hablar un poco en lenguaje de calle para que me entiendan, a la primera oportunidad que alguien le da papaya, pum, le quita algo, va al supermercado y desliza un producto para que la cajera Entonces, hay veces, no, no, yo soy honesto. O un padre o muchas veces el autoengaño en plan de el niño, pues el niño es un niño que está muy pendiente de la vida de los demás, es un niño chismoso, y tú le dices al padre, no, no, pero ¿y esto bien? Todas estas conductas de este tipo de conductas vienen del entorno familiar. Hablo de padres y madres, pero también puede ser que estés viviendo con tu abuelo. Entonces, tus personas de referencia son tus abuelos, o sean todos también. Entonces, esto es algo súper importante a tener en cuenta el autoconocimiento. Yo, por ejemplo, Sí. también también otra cosa que me dice mucho es que mi hijo no es cariñoso. Y yo le pregunto, ¿y tú lo eres? Sí, sí, yo lo soy. La gente no se ve a sí misma cariñoso. O muchas veces tienen cambios de humor. No, yo no estoy hablando que tengan una patología, una bipolaridad, ni mucho menos, pero tenemos cambios de humor. Es que el 80% de las veces estamos serios, ensimismados en nuestros problemas, y el 20% a lo mejor soy cariñoso con él. ¿O qué entiendo yo como padre por ser cariñoso? A lo mejor yo entiendo ser cariñoso es darle dinero, comprarle lo que él quiere. Entonces, hay veces tenemos una inversión de los conceptos. Yo siempre le digo a los padres, es bueno que tú empieces a mirar hacia adentro y establecer cuáles son los conceptos de cada cosa. Para ti, ¿qué es ser cariñoso? ¿O qué? Porque también ahí entraríamos en las expectativas de cada padre. Para mí ser cariñoso, a lo mejor el niño es cariñoso y el padre tiene un exceso de cariño por una carencia emocional de cuando era pequeño, que no tuvo cariño el que él esperaba, y él ya se está haciendo unas expectativas elevadas de que mi hijo tiene que ser como yo quiero, mi cabeza y como pa. No funciona así esto, ¿sabes? Tenemos que empezar a verlo. Para no alargarme también, después ya ahondaremos un poco en todos estos temas, también te quería hablar del tema de la toma de decisión. Es importante saber decir que no cuando queremos decir que no, ¿sabes? Sí. No podemos ir pensando que, o sea, porque muchas veces aquí entra la presión grupal, muchas veces hacemos, incluso en la vida adulta, hacemos lo que otros quieren que hagamos. Mis jefes, mis compañeros, que a mí no me gusta salir de vino, entonces mis compañeros, o a tomarme unos tragos, entonces mis compañeros me dicen, ah, pero tú sí eres, siempre nunca vienes, tal, y entonces me presionan de tal manera y yo no quiero ir, pero me obligan a ir. Entonces, ahí yo Sí. tengo un problema. Estoy haciendo algo que no quiero. Pero esto se empieza a gestar desde que uno es pequeño. Y muchas veces
Esto viene como digo, todas nuestras situaciones, nuestras virtudes, muchas de todo lo que forja nuestra personalidad viene del entorno familiar. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Entonces en la toma de decisión es importante saber decir que no, porque eso me va a proteger de muchas historias no deseadas, como digo yo, de situaciones inapropiadas, y sobre todo porque muchas veces lo que hay detrás de no saber decir no es muchas veces una búsqueda de aceptación y de aprobación. Sí, sí. Debemos acordarnos siempre de que los primeros de quien buscamos aceptación y aprobación son de nuestros padres o de nuestros abuelos, la persona que esté con la que vivamos, lo que constituye nuestro entorno familiar. Entonces, son de las primeras personas con las que vamos a buscar esa aceptación y esa aprobación. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado porque cuando ya pasamos a la fase adolescente, esto ya busco esa aceptación y aprobación en mis grupos de iguales, en mis amigos, y es cuando nos retiramos un poquito de nuestros padres, ¿sabes? Y en la edad adulta voy a terminar siendo alguien infeliz que va a hacer todo lo que los demás quieren. No quito, no digo yo que no tengamos que en algún momento ceder, porque ahí entraría una herramienta que se llama la negociación. A veces yo tengo que hacer cosas que no quiero porque es parte de nuestra vida. Yo en mi trabajo me pueden invitar a muchos, sí, tengo muchas invitaciones a un cóctel, a una comida o algo, y a veces no quiero, pero debo ir porque sé que tengo un compromiso, que es muy distinto. Entonces, ese Así también es. es algo que te quería comentar. Así un poco de las que yo he escogido y así si quieres lo vamos desarrollando poco a poco un poco El esto. tema de la frustración, el de la frustración que habíamos tocado. Ah, claro, mira, la tolerancia a la frustración. Esto es también otro nuevo valor que hay que trabajar en nuestros hijos. La frustración ya sabemos que es cuando algo no sale como esperábamos. Yo voy a intentar siempre hablar lo más claro posible, con palabras de a pie, como digo yo. Entonces, es cuando no nos salen las cosas como esperamos. Y yo siempre digo, pero en la vida, o sea, ¿a quién no le ha pasado que algo no te ha salido como esperábamos? A todos. Entonces, muchas veces, desde la sobreprotección en el hogar, y a nuestros hijos, no queremos, esto es algo en lo que los tenemos que entrenar, pero no queremos que ellos sufran. Y entonces, Sí, ante cualquier cosa que le vaya a causar frustración, se la suministramos o se la resolvemos o libramos las batallas por ellos. Entonces, pensamos muchas veces que estamos haciendo lo correcto y lo que estamos haciendo es lo incorrecto, porque efectivamente esto es un entrenamiento. Tu hijo se tiene que frustrar, porque en la vida real, porque yo lo que voy a enseñar en el hogar es va a ser todo un aprendizaje que es lo que él va a encontrar en la sociedad. Yo, los que conocen mi trabajo, y yo contra esto lucho mucho de salir de la idealización, de la perfección, de que el mundo es maravilloso. Sí, el mundo es maravilloso, pero el mundo también es una gran jungla. Entonces yo tengo que preparar a mis hijos y a mis hijas para que se enfrenten a esa jungla lo mejor posible. sí. Entonces, hay conductas y hay dentro de los padres y las madres de que él no sufra, es que muy pequeñito para yo decirle que no, es que pobrecito, es que tal, que cual. Entonces, por darle lo mejor a ellos, por darle todo lo que queremos, entramos en ese error de no permitirles que ellos se frustren. Y sobre todo de que nunca le decimos no. Fíjense, si yo vengo con un problema de aceptación y de aprobación y que no sé decir no, y con problemas de toma de decisión. Cada persona tiene sus habilidades, unas más otras menos desarrolladas. Por eso es importante que a través del autoconocimiento nos vayamos entrenando en cuáles tenemos que mejorar. Sí. Si en una, dos, tres o en todas. Bueno, imagínate tú que si yo vengo a lo que decía antes, yo vengo con un problema de aceptación y de aprobación y busco eso en todo, también estoy buscando la de mi hijo. Y mi hijo va a heredar eso. Porque yo siempre hablo de que la educación tiene dos partes, la educación activa y la parte de la educación pasiva. La activa es la que yo le digo verbalmente, esto no se hace así, no se roba, no se contesta mal, tal, pero la pasiva es la que él imita de mí. Por eso toda esa educación es por imitación de cómo soy yo. O sea, hay veces nuestros hijos van a sacar lo mejor y lo peor del padre y de la madre. Entonces, si efectivamente en la educación activa y pasiva,
lo que ellos, con lo que ellos se van a quedar y lo que suele tener, interiorizar más rápidamente los niños y las niñas, es la educación pasiva, la que aprenden a través de la imitación. Entonces, por eso nos obliga a que tenemos que ser mejores personas, tenemos que cambiar todas las dificultades, todos los defectos, todos mis miedos, porque también le transmito a mis hijos y a mis hijas todos esos miedos. Todo eso tenemos que verlo. Entonces, es un poco importante. Y el tolerar la frustración nos tenemos que entrenar, porque si no, al final, porque mira, lo que tú, cuando yo hablo muchas veces de no impedir que estas cosas pasen en el entorno familiar, es porque muchas veces es la forma de fortalecer y entrenar a a nuestros hijos. Porque cuando él viene frustrado por algo que no ha conseguido, algo que no le ha salido bien, yo me tengo que sentar con él, yo tengo que escucharle, y aquí venimos ya con la comunicación asertiva, que es otra nueva, es un nuevo valor que tenemos que trabajar con los hijos. Y ahí entra la comunicación asertiva. Yo me tengo que sentar con él y ver qué le está pasando, escucharle. Por lo general, lo que yo me suelo encontrar es que los padres tienden a darle soluciones y respuestas. Y eso es un error, porque al final yo no estoy permitiendo que mi hijo interiorice, analice, reflexione. Entonces no estoy ayudándole a gestionar tampoco emocionalmente. Sí, sí. Entonces, si yo a mi hijo no se lo digo, si yo a mi hijo no trabajo esas habilidades con él, entonces él va a tener unas serias dificultades en el futuro. En la comunicación asertiva tenemos que tener en cuenta que es aprender a hablar, a escuchar, porque muchas veces no les escuchamos, queremos darle la solución, o si estamos enfadados, molestos por algo que han hecho, rápidamente saltamos y le decimos cosas que muchas veces después nos arrepentimos. Así es. Y después queremos que ellos no Interesante. sean así con nosotros. ¿Me entienden? Sí. Gloria, mira, aquí hay una de Ujú, las personas que está interactuando con nosotros, el doctor Juan Dávila. Él ujú. dice, Doc, ¿qué piensa de golpear a los niños para corregirlos? Mi padre decía que la presión con sangre entra mejor. Aquí nos hace esa pregunta. Claro, él nos hace una pregunta por la manera como él fue corregido en su momento, y también todo, de alguna manera, pero era la educación que podría funcionar ayer, pero no necesariamente quiere decir que va a funcionar hoy. Dime, Doria. Claro, sí, sí, tú tienes toda la razón. A ver, yo también, antes de eso, yo contesto con algo muy sencillo y es que yo voy a hablar más adelante de lo que es la proyección. Lo que a mí me sirvió, esto es un error desde la parte empírica, desde mi experiencia. Ah, es que a mí me sirvió, los tiempos han cambiado, la sociedad cambió completamente. Antes pasaba algo y pues acatábamos, pero también se educaba desde el miedo. Sí, También a nivel social, y no quiero entrar en polémica con esto que voy a decir, pero el tema de la educación judeocristiana nos ha llevado a tener una culpabilidad totalmente exagerada en nuestras vidas y nos ha llevado también a tener miedos. No hacíamos las cosas por miedo, pero el ser humano tiene que equivocarse para aprender. Nadie aprende a la primera. Algunos, y muy afortunados los que pueden aprender a la primera, o los que pueden aprender a través de la experiencia ajena. Pero la realidad es que todos hemos cometido errores y todos tenemos que aprender esas lecciones. Y a través de ese error analizar para poder ser mejor y no volverlo a cometer. ¿Que hay gente que tropieza 3 veces con la misma piedra? Sí, pero vamos, volviendo a la pregunta, vamos, nosotros no es nuestra forma de trabajar y no es la adecuada. El tema de que la letra con sangre aprende, lo que estamos es condicionando a una persona a ser temerosa, a no hacer las cosas porque quiera. Lo que nos diferencia de otras especies es nuestra capacidad de raciocinio y nuestra parte emocional. Entonces yo creo que tenemos que armarnos de herramientas que nos permitan poder negociar, poder decidir, poder hablar con nuestros hijos y poderles acompañar en este proceso de la vida de una manera distinta. Y no con esto juzgo a nadie que en el pasado hayan pegado, porque tampoco había conocimientos, los conocimientos y lo que ha avanzado la ciencia, los estudios en psicología, en educación, o sea, han avanzado mucho y en ese entonces no lo habían. Entonces, claro, tampoco juzgo lo que se hacía antes, pero efectivamente los tiempos han cambiado. Y tenemos que cambiar con ellos también, porque tenemos que adaptarnos. Y aquí viene también otro nuevo valor, la adaptabilidad.
¿sabes? Tenemos que adaptarnos a los cambios, porque la vida son cambios constantes. Incluso cuando los cambios son para bien, muchas veces la adaptabilidad es difícil. Si no tenemos eso asumido y desarrollado, es muy difícil. Y esa adaptabilidad nos puede traer conductas desadaptativas, disruptivas, nos puede traer dificultades. Un ejemplo, yo me tengo que ir y yo sé que es una mala época, pero me tengo que llevar a mis hijos porque me salió un trabajo en Perú y me tengo que llevar a mis hijos. Para ellos va a ser muy complicado, van a pasarlo mal. Vamos a ver, cuando tú te vas, para que me entiendan, tú gestionas un duelo de la pérdida, porque dejas tu tierra, de tus raíces, pero luego tienes que superarlo. Pero si te entrenas en eso, aunque lo pases mal cuando eres niño, efectivamente vas a estar preparado para afrontar todos los retos y cambios que la vida te proporcione. Porque muchas veces tenemos un falso control, y con esta pandemia lo estamos viendo, de creer que podemos controlarlo todo. Y no podemos controlarlo todo. Por eso hablo mucho también en mis charlas y todo de la resiliencia. Tenemos que sacar fuerzas y herramientas de donde no las tenemos. Y hoy en día hay mucho material por internet en el cual nos podemos hacer, podemos ilustrarnos y aprender de ello. Vale. Dime. Quería decirte, no, quería aportar también, era que a veces muchos de nosotros lo que hacemos es traer la falta de adaptabilidad, lo que hace es enseñarle a nuestros hijos el mundo del ayer, que ya no existe, entre otras cosas. Sí, el mundo de ayer ya murió, ya no existe. Y traerlo al Ujú. presente y es no prepararlo para los cambios y porque tenemos una sociedad productiva cada día. La Exacto. composición de la familia ha cambiado, ya no es la misma familia de antes. Antes eran más hijos, ahora son menos hijos. Ahora las familias también, con el tema de la diversidad, son totalmente diferentes. Y entonces requieren nueva adaptabilidad. Y con esta pregunta de que las familias hoy son diferentes, mira que hay una persona que está con nosotros conectada, dice, psicólogo de sanación. Dice, doctor Dorian, una pregunta, ¿cómo le digo a mi hijo que es adoptado? Es un tema difícil y creo que ya lo sospecha. Entonces, chévere, me gustaría que tú contestaras esa pregunta rapidito para pasar a la Sí, otra. perfecto. Mira, yo lo primero que necesitaría saber la edad, pero de todos modos voy a hablar a términos generales. A ver, si no te sientes con la capacidad, busca ayuda profesional. Cuando los niños son adoptados, lo ideal es abordar estos temas desde que son muy pequeños, porque cuando ellos son muy pequeños, pese a lo que creemos, ellos adaptan rápido los cambios. El niño cuando es pequeño, ya tú le dices, te queremos, te hemos adoptado, tú tenías otros papis, pero ellos no podían. Hay muchos argumentos y muchos guiones que podemos usar para decírselo. Pero claro, cuando ya el niño crece, es muy complicado. Yo sí te pido que si no te sientes con fuerza, busques ayuda profesional, porque y sobre todo en la ayuda profesional yo recomiendo mucho que sean personas especializadas en la materia, porque en el tema del coach, el tema de la psicología, esto es como el médico general, es un médico general, pero luego hay médicos especialistas, entonces tenemos que buscar personas especializadas en eso, porque si no igual vamos a tener dificultades. No todos los profesionales están preparados para esto. Lo que te quiero decir es que él va a vivir un duelo y el duelo, para los que no lo saben, es una pérdida. El duelo es una pérdida, pero le tenemos que ayudar. Ventaja, no sé qué edad tiene, no sé si ha puesto por ahí la edad, la persona que No, nos pregunta. Vale. sí, Eh, la, a todos, doctora, mira. ventaja, entre No, más no, no, pequeños sean, entre más pequeños sean, más pronto, o sea, quiero decir, hay más facilidad de poder superar esto. Entre más adultos sea, es más complicado, porque ya tengo todas unas vivencias y una mochila cargada de historia detrás. Vale, entonces muchas veces tenemos que ver cada niño es distinto, pero según la edad, por eso insisto, pero sí te pido que si no te sientes preparada, busques ayuda profesional. sí, Nosotros te podemos, en Barranquilla, o no sé dónde estás, te podemos orientar un poco por inbox, o sea, en privado, de sí, personas que te pueden ayudar. sí, tenemos muchas personas que podrían ayudarte, sí. Mira, yo pienso, tengo una frase chévere que dice que en la escuela es la vida, si no las lecciones, de nada sirve la Ujú. escuela, la vida. Entonces, en ese orden de idea, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos los padres en el proceso de educación de nuestros hijos? La primera es la sobreprotección.
Porque hay muchas situaciones que están envueltas bajo el matiz de la sobreprotección. Y lo peor es que no las identificamos, ¿me entiendes? Sobreprotegemos. Cuando son pequeños, tenemos que protegerles de muchas cosas, pero cuando ellos van creciendo, ya se convierte en una sobreprotección. Muchas veces no dejamos ni que toquen el suelo, para que me entiendan. Y creemos que es lo mejor, pero bajo ninguna circunstancia le estamos haciendo un daño porque estamos creando personas que no piensen, personas que solo se dejen llevar, personas pasivas totalmente. Entonces yo siempre digo a los padres, nuestro objetivo como padres y madres es crear la autonomía personal en mis hijos, autonomía de cara al futuro económica, autonomía emocional. ¿Por qué? Porque yo me puedo morir mañana como padre o como madre, mañana me muero, ¿y cómo queda mi hijo? Si he criado un niño con sobreprotegido, es un niño que no va a ser capaz de solucionar conflictos, va a ser un niño que va a tener dificultades de comunicación y de expresar sus emociones y sentimientos, va a ser un niño retraído, va a ser un niño en general pasivo. Entonces, yo siempre le digo, ojalá no nos pase, pero ¿y si nos morimos mañana? Porque hay cosas que no podemos controlar. Intentar que el tiempo que vayamos a estar con nuestros hijos, que no lo sabemos, estén preparados para la vida, lo mejor posible. Así. Mira, yo he tenido situaciones, ya sabes que en mi campo de acción y sobre donde trabajo más es en las adicciones, y cuando un paciente viene, nosotros, un usuario, nosotros decimos usuario, miramos hacia atrás su vida y te das cuenta la cantidad de duelos por pérdida de uno de sus padres o de divorcio que se han enquistado y ha pasado eso a la vida adulta, condicionando su vida de siempre, condicionando sus relaciones. O sea, si todo ese tipo de cosas en la niñez y en la adolescencia no se trabajan bien, al final vamos a ser adultos con dificultades en todos nuestros aspectos de nuestra vida. ¿Y vas a hacer otra pregunta, Marlon? No, no, complementando, que dificultades que por una sola, algo que se enquista, las áreas de vida y al final no nos Sí, va a permitir convertirnos en aquello que queremos ser, va a ser un obstáculo. Entonces, qué chévere, por eso recordaba el tema del autoconocimiento, ¿cierto? Para poder tener ujú. mejor conciencia de nosotros mismos. Yo pienso que aquello en lo que tú tienes conciencia, la conciencia te abre la posibilidad de visualizar cambios, pero si no eres consciente de lo que no eres consciente, te controla al final, Ujú. definitivamente. Mira que con el autoconocimiento, lo que yo hablaba del autoengaño es una cosa terrible, porque lo mejor de esta historia es que muchas veces tú mismo no te ves conductas y no te ves de una manera y los demás te están viendo todos. Lo que pasa es que la gente no lo dice porque muchas veces no nos metemos donde no nos llaman, pero también porque la sociedad no está preparada para la confrontación. Sí. Aquel que confronta es una persona, uf, es un amargado. Es que mira, pero la confrontación es súper importante. Yo mi recomendación a todas las personas que quieran empezar un camino de autoconocimiento, además hay mucho material muy asequible, fácil de entender por las redes y por internet, por Mr. Google, como digo yo, es que lo primero que nos sentemos con otras personas muy cercanas y le preguntemos, ¿cómo somos nosotros? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis defectos? A preguntémosle a nuestros hijos si son ya adolescentes, preguntémosle a gente muy, muy de tu confianza, no gente que nos juzgue. Ojo, porque no tiene sentido que te juzguen, pero sí preguntarle cómo nos ven. Muchas veces es duro tener que escuchar cosas que tú creías que no eras así, porque a veces no nos identificamos, a veces no nos vemos violentos, a veces no nos vemos como otros nos ven, pero siempre se proyecta hacia afuera, se refleja hacia afuera, ¿sabes? Yo una cosa que te quería comentar, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien, no Eh, estamos todavía vamos bien. bien, nada, yo una de las cosas que yo te quería comentar era del tema de la adaptabilidad. Voy a dar un ejemplo muy frecuente en los padres, y esto lo he visto mucho en nuestra tierra, el hecho de que no queremos que el niño haga nada en casa. Entonces tenemos servicio doméstico y el niño no, y pensamos que mi hijo nunca lo va a necesitar. Y pues de pronto en la mayoría de estos niños se ganan becas para el exterior y en el exterior ellos no pueden tener un servicio doméstico, que por mucho que tú ganes, esto es un lujo. Entonces, como no, cuando los niños salen pasan verdaderas dificultades porque nunca aprendieron ni a hacer un huevo, ni a cocinar, no a fregar, a barrer, a trapear, no aprendieron ni siquiera a hacer su cama porque se las hacían.
Entonces, Sí, eso, a veces pensamos, no es que mi hijo no va a ser sirviente, mi hijo no, 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 es que él tiene que aprender a ser responsable y aprender a hacerse sus cosas, porque este es el camino a la autonomía personal. Si no las estamos haciendo dependientes de otros, dependientes, o muchas veces la misma adaptabilidad, le protejo tanto y vuelvo a la sobreprotección, que en el momento que tiene que haber un cambio en nuestra vida, pues es una persona que la hundimos y le va a costar salir. Porque es que todo esto tenemos que entrenarlo, tenemos que dejar que los niños se caigan, que se estrellen, que tenemos que aceptar no, que muchas veces no tengan lo que quieren. Hay niños prodigios que tienen, no se equivocan, no les pasa nada. Yo digo, maravilloso y me alegro por esa familia y por ellos, pero por la mayoría y por la generalidad del ser humano, tenemos que equivocarnos y mucho. Entonces, es más vale que todo esto nos vayamos entrenando desde que somos pequeños para cuando lleguemos a la vida adulta, lleguemos lo mejor preparados posible. Entonces, esto es sí. súper importante. Estas conductas no solo nos afectan a nosotros, de poder desarrollarnos como mejores seres humanos, sino que afectan también a los que están a nuestro alrededor, de alguna Claro, manera. claro. Tiene un efecto bastante emocional. Por ahí hay una pregunta que nos decía, voy a tirarla muy de rapidez, y dice, por favor, un poco más del manejo inicial de las adicciones en niños o jóvenes desde lo emocional y familiar. Yo creo que ese tema da para mucho, lo que nos están preguntando ahí. Si quieren, dejamos para lo último, en un espacito, y creo que Ujú. va a haber un programa sobre ese tema, y listo. Dorian, ¿qué querías aportar más? Porque tengo otra pregunta. Sí, sí, no, pero házmela y después ya te sigo con un último valor que me quedaba. Ok, ok. Bueno, vamos mejor dicho, vamos a apoyar a Zuleika para de una vez que me está haciendo la pregunta y me parece interesante. ¿Cuáles son las alarmas que nos alertan de las posibles conductas adictivas en las experiencias que has tenido durante estos más de 25 años? En lo- pero estamos hablando de personas de qué edad, o personas niños, adolescentes Los o niños, adultos. las A ver, alarmas que tienen los niños. mira, yo les voy a contar una cosa. En niños no tiene por qué haber alarmas. A ver, también no podemos olvidar el agente de predisposición genética, o sea, la genética. Si su padre ha sido alcohólico, si su padre ha sido una persona que es adicta al juego, a la ludopatía, pasa también en las enfermedades mentales. Si yo tengo una enfermedad mental en uno de mis progenitores o lo tengo en una familia, yo tengo que observar. Tengo que saber si en mi familia hay, para que me entiendan. Entonces, yo no puedo, es difícil en niños hablarlo, pero si yo tengo antecedentes familiares, entonces tengo que estar muy, muy pendiente de observar. En niños, donde empieza a gestarse esto es en la adolescencia. Yo siempre insisto que no podemos hablar de adicción porque no hay un diagnóstico. La adicción se gesta durante mucho tiempo después. Se suele, por lo general, a partir de los 25 se suele diagnosticar, lo cual no significa que previamente ha habido un uso, un abuso, hay un uso de sustancia, luego pasa a un abuso y luego pasa a una adicción. Pero en adolescentes, ¿dónde los notas? Bajo rendimiento académico, están más irascibles, más rebeldes, contestan mal, entonces tú empiezas a ver un cambio de conducta. Muchas veces los padres se confunden porque ellos no suelen ser así, pero dicen, bueno, están en la adolescencia y ahí vuelvo también al autoengaño. No queremos, o sea, yo no pretendo de que estén asustados, pero sí observar todo, observar y no dejar nada ni dar por hecho. Ah, no, es que está en la adolescencia, es que los niños si se ponen se ponen rebeldes, no, obsérvalo. Observa con quién anda, qué hace, qué no hace, pero sobre todo las alarmas suelen ser esas más. Están encerrados en su habitación, salen, porque cuando son niños, estas mismas, algunas de estas alarmas que te doy pueden ser en bullying, pueden ser en otro tipo de situaciones, incluso abusos. Entonces, es observar. Tú conoces la personalidad de tu hijo o de tu hija. Si ves un cambio en él, pilas, pregúntale. Muchas veces te lo van a decir, ¿sabes? Sí. Es raro que un niño no te lo diga, pero hay veces, si los padres no preguntan, ellos no lo van a contar. Acuérdense que tenemos que educarles en gestionar emociones. Y entre los nuevos valores está la comunicación. Yo tengo que enseñarle a él cosas, porque él por sí solo no las va a aprender.
Entonces, en niños es muy complicado. De todos modos, si tiene, yo siempre recomiendo, en el caso de que tengamos antecedentes genéticos, observación. Mucha observación, estar pendiente. Una cosa súper importante en los niños para prevenir conductas adictivas, gestión del tiempo. Que estén Sí, ocupados, que estén, ¿sabes? Pero que estén ocupados en lo que a ellos les gusta también, no en lo que los padres quieren. Porque a veces sí, proyectamos y ya hablaremos de eso. Ujú. A veces los padres proyectamos lo que yo querría haber sido y no fui en ellos. Eso es otro error. Él tiene que ser, porque él es una persona con libre albedrío, entonces eso es un problema y la proyección ya hablaremos luego de ella. Me quedaba un valor, Marlon, que era la responsabilidad, pero yo de responsabilidad yo creo que no les voy a contar porque sabemos lo que es la responsabilidad. Todos tenemos responsabilidades en la vida. Yo siempre digo, cuando los niños no quieren, es normal que no se quieran levantar porque tienen que levantarse a las 5 de la mañana o no quieran estudiar, es normal. Hay niños más predispuestos a estudiar y otros menos predispuestos a estudiar. Por lo tanto, tenemos que observar y buscar técnicas y armarnos de paciencia. Yo siempre digo a la gente que viene, no hay fórmulas mágicas. Pero tenemos que armarnos de paciencia. Y si no tengo paciencia, pues va a ser más complicado. Mm. En la responsabilidad todos tenemos que hacer algo. Entonces yo a los niños cuando son pequeños es fácil decirle, mira, yo tengo que trabajar para traer esto, tú tienes que estudiar, o sea, y sentarte y explicárselo. Y hay veces hay que explicárselo 3 veces, 4, para que ellos entiendan y lo vayan de alguna manera interiorizando ese concepto. Hay conceptos que tenemos que repetir mucho en ellos para que ellos lo interioricen. ¿Tienes alguna otra pregunta? no, quería aportar lo siguiente, que generalmente me encuentro hace días, antes que en esta cuarentena, estaba en una institución educativa y pues Ujú, obviamente la psicóloga dijo algo como su hijo, a la persona que está hablando, su hijo es hiperactivo. Y, y yo me quedé, yo no, hay un diagnóstico que realmente lo diga. No, hay unas conductas que he observado. Hay que llevar su hijo y además es un episodio muy violento y pues obviamente tiene que llevarlo tiene que educarlo emocionalmente, tiene que un psicólogo, una psicoterapeuta que le ayude. Entonces ella enseguida fue, la psicoorientadora del colegio, fue tomando toda el tema, dándolo como una verdad, sí, un estudio. Entonces me quedaba pensando yo era, ¿cómo poder como padres educar emocionalmente a nuestros hijos cuando nosotros no conocemos eso realmente? ¿Cómo educarlo cuando no somos fuertes en eso? ¿O cómo dar aquello que no tenemos? Entonces, creo que el tema es reeducar a los padres y a la ujú, vez la educación a los hijos. Porque nuestra generación esto no se daba. Bueno, yo hablo de la generación de los que estamos entre los 46 y para ujú, arriba, ¿no? En el ujú, esto no estaba. Esto de la inteligencia emocional por ahí sonaba todo lindo, pero no sabíamos qué era y cómo hacerlo y cómo ujú. implementarlo. En el camino, a la mayoría nos tocó aprender, otros todavía están aprendiendo y otros ni idea del tema. Y lo encuentra uno mucho con los compañeros. Entonces, esa es la cosa que te quería decir. Sí. Sí, mira, ¿Quieres decir? referente a eso, pero lo dijo delante de otras personas, ¿verdad? Primero, tenemos que tener mucho cuidado, no decir las cosas delante como profesionales. A ver, nos podemos equivocar, hay de todo, pero yo siempre digo, tenemos que tener mucho cuidado. Estas son cosas que hay que hablarlas en privado y hay que buscar los espacios adecuados, porque mira, los padres, todos los padres tendemos a idealizar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y cuando nos dicen algo, no lo queremos ver. A veces no queremos ver nuestras propias dificultades y como para ver la de nuestros hijos. Entonces, hay padres que están muy habilitados y muy empoderados y han desarrollado esas habilidades, pero decirlo delante tal no está bien. Y segundo, lo que tú dices, hay veces a través de la experiencia, tú ves y ya tú dices, uy, ya lo encajas, rápidamente haces un semidiagnóstico en la cabeza, dada tu experiencia. A lo mejor ella tiene mucha experiencia, sobre todo porque en la educación es donde más se observa todos estos tipos de perfiles, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Por ejemplo, yo soy hiperactivo, yo soy TDAH, pero eso lo observas tú pero más allá de lo que dices tú, es decir, mira, me parece y creo que puede, porque estamos observando esto, pero vamos a valorarlo con test, vamos a hacer una serie de pruebas, vamos a elaborar un diagnóstico y te estamos contando. Yo creo que es importante nunca afirmar, y eso es uno de los errores que yo también me encuentro de muchos profesionales. De hecho, a nuestro centro nos viene gente que viene ya muy, muy, eh,
cabreada, cansada, molesta de otros dispositivos de tratamiento y de dispositivos de ayuda, es donde no encuentra muchas veces eso. Entonces yo creo que como personas que trabajamos, como terapeutas, como personas, como coach, hay una cosa que me gusta trabajar mucho con las personas y es empatizar. Y segundo, cercanía. Porque cuando tú le dices eso a un padre, no es fácil. Entonces tú tienes que estar ahí para apoyarle. Como si se enfada, como si llora, como si te lo niega, como que como si no lo quiere aceptar, pero tú tienes que estar ahí para acompañarle. Entonces eso. Quiero que te voy a preguntar algo y luego de esa pregunta me das un espacio y te hago una pregunta que hizo alguien de Alemania que tenemos aquí. Es Ah, colombiano muy y bien. bien. Bueno, mira, la pregunta es, ¿cuáles serían en estos 15 minutillos cuáles serían los tips que podemos compartir Ujú. para ya sanas emocionalmente? Pero ahora te voy a contar lo que la señora Beatriz nos cuenta aquí en el chat. Dice, buenas tardes, ya casi un poquito tarde acá, saludos desde Alemania, tengo un trauma que ha sido difícil en mi vida. Mi hijo salió con orientaciones homosexuales, sufrió mucho porque lo corregía a los golpes, ahora él me odia. Entonces, fíjate que es un tema interesante y bueno, ahí te dejo entonces para que nos cuentes cómo podemos compartir, cuáles son los tips con que podemos compartir para tener familias sanas emocionalmente. Dale. Vale. La primera es la proyección. Yo hablo mucho de la proyección. La proyección es, para que me entendáis, la proyección es es decir, mira, no quiero que mi hijo, voy a hacer un ejemplo básico, no, yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Yo estoy proyectando mis propias carencias, las cosas que yo no tuve para que las tenga mi hijo. Eso es un primer error. Él tiene que Sí. tener lo que necesite, no lo que yo no tuve. Yo tengo que superar mis propios traumas, mis propias trabas emocionales, llámale como quieras. Entonces, y la proyección, mira, te voy a dar un ejemplo de lo que es la proyección. Y esto se ve mucho. Mira, yo conozco una persona, que un caso de una persona de Cartagena, que pues quería ser cantante, no pudo ser cantante, y entonces proyectó a través de su hijo. Quiero que mi hijo sea cantante. Entonces le metió a- en todos los castings ha habido por haber a tocar todos los instrumentos, clases de canto, tal, 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 tal. Hasta aquí la historia va bien. Si el niño es feliz y su vida es maravillosa y él perfecto, maravilloso, no tenemos nada que decir. ¿Dónde viene el tema? Si el niño no es feliz. Cuando empiezan ellos, claro, el niño empezaba a ver que quería jugar al fútbol y no podía jugar al fútbol porque tenía que entrenar para esto, o tenía un casting, o tenía que irse tal. Ahí está el tema. Al final terminamos llevando a que las personas sean iguales. Entonces, eso es lo que es la proyección. ¿Cómo proyectamos también? Cuando no permitimos, o sea, cuando le decimos a nuestros hijos, oye, no, es que yo fui a un colegio y lo pasé fatal, lo voy a poner en un colegio carísimo, bueno, tal. No. Y ahí entramos también en otro tip, que es la idealización de los hijos. Cuando nacen nuestros hijos, pensamos que van a ser presidentes de la República, cantantes tipo Shakira, o gente famosa, o va a ser un gran científico, un gran premio Nobel, pensamos lo mejor, pero tenemos que dejar de idealizar a nuestros hijos, tenemos que ser, o sea, tenemos que mejorar su contexto para que él tenga toda una estimulación que le permita desarrollarse en lo que él quiera, el estilo de vida que él va a elegir, pero también debemos dejar de proyectar, ¿sabes? Porque muchas veces yo siempre digo a los padres, supera tus traumas, eso no son los de tus hijos, supera tus anhelos, si no lo lograste, pero tu hijo tendrá que darle el espacio para que él eh, pues pueda desarrollarse. Otra cosa, yo cuando hablaba antes de comunicación asertiva, este es otro tip que yo les doy a las familias, sobre todo de niños pequeños. No establezcamos nuestra relación con nuestros hijos a través de las órdenes. Hay veces, porque no nos damos cuenta, somos pequeños y estamos, vístete, levántate, que tienes que ir a, báñate, lávate los dientes, siéntate bien en la mesa, ven a comer, ven a almorzar. Estamos, ya hiciste las tareas, estamos totalmente dándole órdenes, preguntándole, pero no le preguntamos lo que tenemos que hacer. Entonces ahí no estamos trabajando una autonomía personal, ni le estamos trabajando la responsabilidad, porque tengo que estar encima. O sea, hay una parte en la que yo voy a estar encima, pero con el tiempo ellos empiezan a ser responsables por ellos mismos. Si nunca lo hemos hecho, claro, entonces es todo lo que no hagamos cuando son pequeños, eso va a afectar su vida adulta y es lo que no nos damos cuenta. Entonces, cuando llega la adolescencia, queremos que el niño, me dicen muchos padres, esto es lo que más me encuentro, no habla conmigo, es que tú nunca hablaste con él.
Y además los adolescentes tienen una cosa que te lo cuentan todo. A mí te lo cuentan todo. Llegan como, ellos piensan que tú le vas a hacer igual que tus padres y cuando tú les estableces otro, otra línea de comunicación, te lo cuentan todo. Entonces te dicen, es que nunca habló conmigo, es que solo me regaña, solo, y hay veces invalidamos a nuestros hijos. Porque entonces que no haces, porque tal, nos centramos, entonces no hay, y reforzamos positivamente, o la disciplina positiva la aplicamos en cosas que no son importantes. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta entre los tips que yo comento. Lo de la proyección, ojo, esto es una cosa que afecta mucho. Muchas veces podemos crear hijos infelices y a veces no se atreven a decírnoslo, ¿sabes? Entonces van a estar sufriendo y muchas veces le estamos arrebatando el que vivan otras experiencias. Hay veces cuando hablo de la idealización de los hijos, otro ejemplo, hay niños que se meten de cuantas actividades y entonces los padres, pero se metió a guitarra y no aprendió, se metió a fútbol y no sirvió. Entonces lo que hacemos es invalidarle, no. Muchas veces no nos tenemos que desesperar, es que ellos, cada proceso de aprendizaje es valioso y es distinto, somos distintos, no tenemos que estar todos bajo, actuar de la misma manera. Entonces, muchas veces esa es una forma de descubrir cosas. Hay veces no importa el que no haya aprendido la guitarra, sino lo que a lo mejor la guitarra le ha aportado sensibilidad, le ha aportado afectividad, a lo mejor el fútbol le ha aportado hábitos. O sea, hay cosas que se va aprendiendo a través de nuestro entorno, pero nos quedamos en pum, nos quedamos en lo primero, es que no valió, mira, lo perdió y le vamos, entonces ahí estamos reforzando negativamente y lo hacemos, déjale, tiene toda una vida por delante para descubrir lo que quiera hacer, no tiene que ser como, y compararnos, no es que el hijo del vecino, mira que este niño es educado, maravilloso, ahí está otro tip, baja tus expectativas como padre, no tengo que tener las expectativas de que, o sea, tengo unas expectativas de que el hijo tiene que ser como yo creo, como lo tengo aquí en la cabeza, tiene que ser maravilloso, educado, tiene que, no, tu hijo va a ser como va a ser. Lo que pasa es que tienes que preocuparte porque tenga hábitos, porque tenga valores, o sea, porque tenga lo que necesita realmente. Y otro tip que yo te quería dar también, que para que las familias estén muy pendientes, es el tema de la culpabilidad. Eso es lo que ya más me encuentro. Esto es una cosa, nos sentimos culpables con nuestros hijos y hijas por cosas que hemos hecho. Yo tengo personas que se sienten culpables porque han tenido un mal embarazo, porque a lo mejor han tenido una pérdida, un divorcio o algo en pleno embarazo, entonces se sienten fatal por haberle transmitido todo ese dolor que ellas han sentido. Eso es algo en lo cual tenemos que perdonarnos nosotros mismos. A veces me siento culpable porque no tomé la decisión. Incluso me siento culpable porque no le pude dar un regalo de Navidad y no tenía dinero. Me siento culpable porque a lo mejor me lo llevé a otro país y él estaba enfadado conmigo porque me lo llevé y es que no tenía otro remedio, tenía que mantener mi casa, tenía que seguir trabajando y mi única opción era irme a otro país y llevarme a mi hijo. Y él quedó molesto porque dejó atrás a sus amigos. Entonces, muchas veces esa culpabilidad nos hace perder el norte, porque empezamos a compensar desde los regalos, o incluso cuando no estamos en el hogar, nos sentimos culpables por las ausencias, entonces compensamos ausencias con regalos. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo el primer paso que le recomiendo a los padres y a las madres para trabajar la culpabilidad es primero, perdónate a ti, porque vivimos en un mundo donde nos estamos flagelando constantemente. No somos perfectos, si, nadie nace con un código bajo el brazo, pero sí tenemos que ser responsables de formarnos cada día en la línea de ser padres integrales. No te pido que seas perfecto, nos vamos a equivocar y eso es importante, equivocarte, pero aprender de los errores. Entonces, primero, perdónate. Segundo, si algo te hace sentir culpable, háblalo con personas muy cercanas a ti, de mucha confianza. Personas que no te juzguen, sino personas que te hagan un feedback de lo que está pasando. Una vez lo hables, porque tienes que identificar, tienes que sacar y vamos a intentar sanar eso, pero que ves que no lo puedes, búscate ayuda profesional. Que ves que Sí, puedes, hablas con tu hijo. Si tienes que pedirle perdón a tu hijo y está en una edad en la que procede a hacerlo, pídeselo. Siéntate con él a hablar, pero hablar y escuchar. Vale, entonces esto es súper importante, tenemos que superar porque si no, esa culpabilidad nos va a condicionar en grandes decisiones y muchas veces tenemos que exigirle cosas a nuestros hijos como me las exige a mí mi jefe, como no las exige y al final no lo hago, me condiciono porque me siento culpable y eso me está condicionando mi relación interpersonal con él, pero también la parte educativa de padre o madre hacia mi hijo. ¿Vale? Otra cosilla también importante, los límites
y las normas. Ah, pero antes, quiero hablar también del premio castigo. Tenemos una costumbre social tremenda de seguir con el tema del premio castigo. Hay cosas que ya no aplican en el día de hoy. Antes, cuando éramos pequeños, si ganas el año escolar y sacas buenas notas, yo te compro la bicicleta. Si haces, o sea, así lo que estamos logrando es crear hijos interesados que no hacen nada si no hay algo. Él tiene que estudiar porque es lo que le corresponde, así como a mí me corresponde trabajar, llevar el dinero a casa, así al otro le tocará hacer, cada uno tenemos que hacer cosas. Algunas nos gustan menos y otras nos gustan más. Entonces, eso es importante tenerlo muy claro con nuestros hijos, ¿vale? La otra cosa que yo quería hablar también es los límites y normas. En los límites y normas siempre estamos hablando, y vuelvo al tema del castigo, no tenemos que educar desde el miedo. Eso es un error. El miedo es un error porque al final no haces las cosas por miedo y un día te pasa. No, los miedos hay que controlarlos. Y esto también voy también en la línea de autoconocimiento. Hay que controlarlos porque, a ver, todos tenemos miedo. Es muy humano tener miedos, pero muchas veces tenemos que intentar gestionarlos porque si no el miedo puede empezar a condicionarte tu vida. Y si el miedo te condiciona tu vida, tenemos un problema. Entonces Así tienes que es. analizar tienes que analizar si tus miedos te están condicionando tu vida. Sí. Y luego lo de los límites. Ujú. ¿Recuerdas lo que la doctora Claret había hecho en su programa? Algo que me gustó mucho, que creo que tenía que ver contra las normas, con los temas de normas. Y ¿tú recuerdas esa conversación que tuvimos? Bueno, No, mientras... una de las cosas, hablando de la doctora Clare, mira, me acuerdo de la doctora Clare Jiménez, una de las cosas que me gustó mucho que ella hablaba era de un niño que cuando hablaba yo antes de estimular el contexto para que ellos puedan tener su aprendizaje a través de ese contexto, ella hablaba de un niño que veía una serie de médicos y a través de esa serie de médicos dijo, yo quiero ser médico y es ahora está estudiando medicina, está finalizándolo. Hay veces ellos descubren en cualquier cosa del contexto lo que ellos quieren ser, descubren y trabajan a través de ello. Y la mamá decía, ay, pero se ven los mismos capítulos de ese programa de médicos. Uy, se vuelve a verlo. No, ese programa de médicos le despertó eso, las ganas de querer ser un médico. Hay veces, mira, nosotros que tuvimos cuando éramos pequeños, yo descubrí el tema de la comunicación, no como periodista, tú como periodista, comunicador social, aparte de otras cosas, pero yo descubrí el amor por la comunicación, pero lo descubrí a través de un proceso porque nuestros papás nos metían en diferentes actividades y todas esas actividades nos fueron permitiendo observar, analizar, aprender y decidir qué queríamos, qué camino queríamos tomar. Y lo teníamos muy claro desde siempre. Y eso, ¿qué te iba a decir? Lo de las normas y límites que me refería yo es que es importante poner límites, porque a veces a los niños no les ponemos límites. Y hay veces en el hogar, ya estamos terminando, está la inversión de roles. Los niños mandan. O hay veces desde el miedo, yo recuerdo un niño que pintaba la casa, la pintaba y la dejaba las paredes hechas un asco y la mamá es que no quiero causarle un trauma. Eso es un error porque no le estoy enseñando normas sociales. Ah, no, y además yo quiero que desarrolle su creatividad. Es que ahí se sacamos las cosas de contexto, ¿sabes? Porque me cuesta, yo trabajo, soy una persona proletaria, que pintar la casa me va a costar mucho dinero, no tengo ahora ese dinero. Todo eso hay que hablarlo con los niños. Y Total. tengo que poner límites. Si no pongo límites, la sociedad te va a poner los límites. Los límites que yo no ponga en mi hogar, luego la sociedad se los va a poner a tus hijos. Y para eso, y yo para terminar quería dejar, porque hay muchas cosas que nos quedan en el tintero, el tema del premio castigo. El premio castigo. Tenemos que olvidar la palabra castigo. Son consecuencias. La vida te da consecuencias. Si yo voy por donde no tengo que ir, yo vivo en sociedad y vivir en sociedad. Si yo me meto en la casa del vecino sin permiso, ¿cuál es la consecuencia? Terminaré en la cárcel. No hay castigo, hay consecuencias. Entonces yo creo que esto es importante enseñarle que la vida son consecuencias. Unas son buenas, otras son no tan buenas, pero yo tengo que, y de ahí viene la toma de decisión. Si te das cuenta, todo lo que hemos hablado está conectado completamente, de manera transversal, de manera activa y de manera pasiva. Sí, no, y a mí me encanta, además, bueno, ya nos quedan 2 minuticos para ir hablando, pero una de las cosas que es la educación de Finlandia, que tú me comentabas hace un tiempo atrás y discutíamos sobre el tema, eh, al final ellos entrenan a las personas, a los niños en competencias para la vida y hasta los Para la 7 años vida. luego, tú me decías eso. Y bueno, habrá temas más para otro programa, pero yo quiero finalizar.
con algo que tú cerrabas de la toma de decisión. Y a mí me encanta un versículo bíblico que nos mete en ese contexto que dice que todas las cosas no son lícitas, mas no todas nos convienen. Todas las cosas no son lícitas, pero no nos podemos dejar dominar por ninguna. Entonces, el dominio propio, que es la autodisciplina, la autorregulación, para poder tomar decisiones y poder tener una mirada a futuro. Eso es lo que tenemos que cuadrar con los hijos nuestros y que se arriesguen muchas veces, que aprendan a mirar, a medir las consecuencias y asumirlas, que es parte de la Y responsabilidad. asumirlas Todo va entrelazado. Dorian, creo que hay entrelazado. que cortar. Gracias a estas personas que se conectaron. Una pregunta de Delcy Roma, luego la hacemos, hablamos por el interno. Gracias por este espacio, gracias a todos los que se conectaron, eh, a todos nuestros amigos que están ahí. Estamos pendientes para hacer más programas, les estaremos avisando por las redes sociales. Y bueno, un abrazo a todos, Dorian. Gracias nuevamente. Un abrazo.